Bien, después de haber adorado al Señor, estamos ahora aquí en su presencia para poder hablar de la segunda parte y final de un tema hermoso. Dios es rico. Pero hoy vamos a hablar de que Dios es rico en amor. La semana pasada hablamos de que Dios es rico, ¿te recuerdas? En misericordia, amor y gracia para con nosotros los hombres. Todos aquellos que hemos sido nacidos de nuevo, que Jesucristo está en nuestro corazón, hemos recibido esas riquezas, porque la Biblia expresa que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos amó. Qué hermoso es recibir, después de tener un corazón vacío de Dios, un corazón y un cuerpo lleno de pecado, ser ricos en Cristo, dándonos su misericordia, su amor y su gracia. ¿Te recuerdas? Hablamos de que Dios es amor y Él nos mostró su amor a través de entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él entregó voluntariamente su vida por amor a nosotros, no mereciéndolo. La misericordia es de que Dios ama lo miserable. Nosotros no teníamos motivos por los cuales ser amados. No había absolutamente nada por los cuales Dios nos amara tanto. Pero Él nos amó y nos dio valor, muriendo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Gracia es recibir lo que no merecemos. Somos hijos de Dios ahora por gracia. Cuando nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón y ahora Cristo es nuestro Señor y Salvador. Hay una transformación de vida. Nacemos de nuevo del Espíritu. Dios es rico para con nosotros. Ahora hoy quiero hablar de que Dios es rico en amor. Una de las características de las virtudes de Dios más grandes es su amor. Su amor. Su amor para con nosotros. Y hoy vamos a hablar de 3 puntos importantes. Ahora como hijos de Dios que somos tú y yo, cristianos nacidos de nuevo, Dios quiere que ahora nosotros le amemos a Él. Dios quiere que también amemos al mundo, a toda aquella persona que aún no conoce de Cristo. Pero también Dios nos demanda que amemos a nuestros hermanos en la fe. Y hoy lo vamos a ver. Te invito a que vayas conmigo a Romanos capítulo 5, verso 8. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si algo debemos de entender es que el amor de Dios por el hombre no tiene límites. Él te ama sin límite alguno, querido hermano y amigo. Su amor va más allá de la lógica humana. Por lo tanto, solo puede venir ese amor o emanar ese amor del único Dios verdadero. Es la verdad. No hay nada que nosotros como seres humanos podamos hacer para que Dios nos ame más o nos ame menos. ¡Qué interesante! Su amor no depende, óyeme bien, de nuestras acciones, de nuestro carácter, de nuestras obras, de nuestra raza, de nuestro nivel social. No, Él simplemente nos ama. Dio a su Hijo, estando nosotros muertos. Éramos hijos de ira, separados de Dios, enemigos de Dios. Habíamos transgredido sus leyes y sus límites. Y ahí, a pesar de lo que éramos, Dios decidió simplemente amarnos. Por tanto, cuando el pecado entró al mundo, ¿te recuerdas? A través de Adán y de Eva, eso también lo vimos la semana pasada, el amor de Dios para con nosotros lo llevó a Él a tomar pasos muy radicales para con nosotros, la humanidad, para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Él dio a su Hijo Jesucristo para que pudiésemos vivir, para que tengamos vida eterna, perdón de pecados. Quiero leerte 1 de Juan, capítulo 4, versos del 8 al 12. En la pantalla te aparecerá. Dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, dice el apóstol Juan, hablando a los hijos de Dios, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¡Qué impresionante! Y termina diciendo, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¡Qué maravilloso! Jesús demuestra en este pasaje su naturaleza verdadera y divina, en que Él ama como ama el Padre. Jesús y el Padre son uno. No olvidemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son uno, son Dios. Y Cristo ama exactamente como el Padre ama. Jesús nos ama. Ya lo leímos. Y lo que Él espera es que nosotros también amemos como Él ama. El Padre ama al Hijo. Jesucristo ama a sus hijos. Y nosotros, Él espera que también de la misma manera amemos a los demás. El amor se transfiere plenamente. ¡Qué hermoso! Juan capítulo 15, verso 12 dice, este es mi mandamiento, Jesús hablando, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 17, dice el Señor, esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, Dios quiere algo importante. Si tú ya eres hijo de Dios, si tú ya eres cristiano nacido de nuevo, lo primero que Dios nos manda es amar a Dios. No olvides, no podemos amar a Dios si Él nos amó primero. Por eso, cristiano, es imperante que hoy tú puedas escuchar al Espíritu Santo decirte, es necesario que ames a Dios. Punto número 1. Dios espera de nosotros los cristianos que le amemos a Él. Es más, lo acabas de escuchar en los versículos anteriores, Dios ordena hacerlo. Deuteronomio capítulo 6, verso 5, en la Nueva Traducción Viviente, Dios dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¡Qué impresionante! Dios lo dice en el Antiguo Testamento. También Dios lo dice en los mismos salmos. Mira lo que dice el Salmo 31, 23, en la parte A, la parte primera, en palabra de Dios para todos. Seguidores de Dios, dice, amen al Señor. Es un mandato. Dios lo demanda porque Él nos amó primero. ¿Sabes? En el Nuevo Testamento Jesús hace relevante el amor a Dios. Jesús dice que todas las leyes, todas las demandas de Dios en su palabra, absolutamente todas las leyes pueden sumarse y resumirse en una sola frase. La Biblia expresa en Mateo capítulo 22, versos del 36 al 38 lo siguiente. A Jesús le hacen una pregunta y le dicen, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos comprender que el amar a Dios es el accionar de nuestra voluntad. Todo cristiano que le ha sido revelado cómo Dios nos amó, cómo Él pagó nuestro pecado, nuestras faltas, nuestras transgresiones. Era imposible que nosotros podríamos pagarle esa deuda. La semana pasada hablamos de ello y también en el perdón, hace un par de domingos. Era imposible pagar una deuda. Nosotros estábamos condenados.
Entonces, lo que Dios espera es que nosotros accionemos nuestra voluntad para amarlo a Él. Por tanto, el amar a Dios es una elección. Debemos de actuar en amor. Hasta dónde la voluntad de Dios estuvo y accionó su amor por ti y por mí. Hasta la muerte, dando lo mejor a su Hijo único. Y Jesucristo voluntariamente se entregó por nosotros. ¿Sabes algo? Nuestro amor empieza a crecer por el Señor, por Jesucristo, cuando nuestra intimidad con Él se profundiza. El amor es de relación. El amor es tener un constante acercamiento a Él. Es mantener mi relación profunda de un diálogo. Yo le hablo y Él me habla. Una intimidad. Pasar tiempo a solas con el Señor para que nosotros descubramos su carácter, podamos profundizar más en su amor. Esto, si nosotros intimamos con Dios y pasamos más tiempo con Él, seguramente hará de que tu amor por el Señor crezca, cada día más aumente al punto de apasionarte por Dios. Es una demanda de Él que le amemos, pero Él espera que sea algo voluntario. Es importante que tú entiendas esto, mi querido hermano. Cuando ya se ponen las palabras, debes amar a Dios. Cuando ya se pone una religión de por medio, es absurdo que la gente pelee más por una religión que por lo que Dios demanda hacia Él. Cuidado, a veces la misma religión puede ser el ídolo del hombre. A veces el nombre de una denominación puede ser el ídolo de un creyente. Cuidado, a veces el mismo hombre puede ser el mismo ídolo de un hombre. Dios merece ser amado. Ninguna observancia ni forma legal, reglas, regulaciones harán que aumente nuestro amor por Él. Nada de eso. Todo eso es religiosidad. ¿Sabes algo? Nosotros los cristianos nacidos de nuevo no amamos una idea. Oye tú que eres amigo y presta atención, cristiano. Tú y yo no amamos una idea. Amamos a una persona. Amamos a la persona más importante, más bella, más hermosa que hay en todo el universo. Su nombre es Cristo Jesús. Porque Él nos amó primero. Por eso, punto número 1, debemos amar a Dios. Punto número 2, debemos amar a otros en el mundo. Dios lo manda. Si Él ya nos amó primero, ahora Él pide que le amemos a Él, pero también, punto número 2, debemos amar a otros en este mundo. Cuando Jesús resumió toda la ley, ¿te acuerdas que Él dijo? Primeramente debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también Él dijo que el segundo es semejante. Él resumió toda la ley solamente en 2 expresiones. Uno, amar a Dios, y el otro dijo, es semejante. Oye lo que dice Mateo 22, capítulo 22, verso 39. Y el segundo es semejante, dijo Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es un mandamiento. Dios quiere que amemos a todas las personas del mundo. ¡Ay, pastor! Esa sí no se lo creo. No me lo creas a mí. Es un mandato de Dios. Por eso, cuando aún no hemos conocido de Cristo, nos es imposible amar a toda persona. Por eso, cuando alguien que no ha sido cristiano y ve a un creyente amar como Cristo ama, le dicen, sos un debilucho, sos un tonto, porque sos tan débil. Mira lo que te hacen y tú sigues amando. Nosotros lo entendemos, porque éramos igual. Yo no podía pagar mi condena ante Dios. Y cuando yo recibo el perdón de Él, entiendo por el Espíritu Santo que Él me manda a amar
a mi prójimo de la misma manera como a mí mismo. Eso dice este versículo. Dios nos manda a amar a todas las personas. Oye lo que dice Efesios capítulo 5, verso del 1 al 2, en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice, así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son hijos amados. Mira lo que Dios nos dice. Sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros, como un sacrificio voluntario, cuyo agradable olor sube a Dios. Oh, mi amado, Cristo nunca nos pedirá hacer algo si Él no lo hizo antes. Aunque Cristo estaba en la cruz, derramando su sangre maravillosa, su cuerpo desfigurado, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Diciéndole, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y entregando el Espíritu. Ahí, aunque había un dolor cruento en la vida de Cristo, para el Padre era un olor grato, porque estaba mostrando cuánto Jesús ama a este mundo. ¿Sabes qué es un olor grato cuando tú amas a las personas de este mundo? Es un olor que sube a la presencia de Dios. Jesús hizo que el amor de Dios fuera real para con nosotros en la cruz, con dolor y sufrimiento. Ahora debemos hacer que el amor de Dios sea real para este mundo. Mis amados, el mundo necesita el genuino y verdadero amor de Cristo. Y de la única manera que lo verán es a través del cristiano, nacido de nuevo. Nosotros debemos amar a las personas. Eso lo manda Dios en su palabra. Yo sé lo que puedas pensar. Pastor, esto no es fácil. ¿Quién dijo que es fácil? Amar a Dios no es lo mismo que amar a las personas. Interesante, ¿verdad? Tal vez alguien pueda decir, bueno, pastor, ¿y por qué no es lo mismo? Bueno, te voy a explicar por qué no es lo mismo. Porque Dios es digno de ser amado. Eso es importante que tú lo comprendas. Todo acerca de Dios nos atrae a una relación con Él. Él es perdón, Él es amor, Él es misericordia, Él es gracia, Él es proveedor, Él es Padre. Bueno, con Dios nuestro amor, oye bien, en Él, Él devuelve ese amor cuando nosotros le amamos. Nosotros somos bendecidos cuando amamos a Dios y ese amor es multiplicado. Tenemos tantos beneficios cuando amamos a Dios. El pasar tiempo con Dios nos hace amarle más. Dios es digno de ser amado, pero no es lo mismo con las personas. Es la verdad. Cuando nosotros los cristianos decidimos amar y entregar el amor de Dios a las personas, no siempre, pero muchas veces, no es recompensado, correspondido. Al contrario, muchas veces cuando nosotros amamos genuinamente con el amor del Señor, somos menospreciados, rechazados, despreciados. Es verdad, cuesta amar a las personas, aún a las que sobre todo no conocen al Señor. Pero déjame decirte algo muy importante. Tú que eres cristiano y yo, no somos quienes para juzgar. ¿Sabes por qué? Porque antes que conociéramos a Cristo, nosotros teníamos la misma actitud, ¿no es cierto? No queríamos nada con Dios. Nos hablaban de Él y ¡guay! Y no digamos nuestra actitud con las personas, violenta, agresiva, de ira, de odio, de rencor, falta de perdón. Llevábamos las cuentas. No es fácil, pero en Cristo sí es posible. ¿Sabes? Cristiano amado, tú y yo tenemos la oportunidad de amar a la manera de Dios como Dios nos amó todos los días de nuestra vida. Lo importante es que tú y yo elijamos amar a las personas que no nos aman igual. Tú y yo debemos de comprender que alguien que no está en Cristo no nos va a poder amar igual.
¿Te recuerdas cuando tú y yo no estábamos en el Señor? Estábamos ciegos, dice la palabra. Estábamos en densas tinieblas, esclavos del pecado. No será fácil, pero es una decisión. Tu voluntad debe de ser amar de igual manera como Cristo te amó a las personas que no te amen a ti igual. Debemos ser imitadores de Dios. Y la única manera que podremos hacerlo es a través de la fuerza que el Espíritu Santo nos dará cuando nosotros clamemos y le digamos: Señor, sé que no es fácil, me rechazan, a veces me odian. Señor, a veces no soy correspondido, me desprecian. Y algunas veces es en la familia, cuando no todos son cristianos, en el trabajo, en los estudios, en la colonia. Pero con la fuerza del Espíritu Santo tú podrás decirle: ayúdame, Señor. Y el amor de Dios fluirá en ti. Bendito sea el Rey. Debemos amar con un amor que imite a Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, perdonando, siempre perdonando, buscando siempre lo mejor para los demás. Ser nosotros personas que bendigamos a la gente, pero si ni gracias dicen, pastor, se burlan. Mi hermano lindo, tenemos que amar con el amor que Dios nos ama, imitar ese amor. Tenemos que servir. Nuestra vida tiene que ser de profundo servicio hacia los demás. No olvides que el amor ágape es el amor que se da sin esperar nada a cambio. Y eso conlleva que los cristianos tengamos realmente una madurez espiritual. Al creyente que le cuesta amar a las personas difíciles de amar es porque necesita crecer espiritualmente. Pero cuando hemos tenido una madurez, nosotros entendemos que todos los hombres somos pecadores y debemos separar el pecado de esa persona que me ofende con la persona misma, ¿verdad? Entonces yo digo: Señor, él es pecador como yo. La diferencia es de que yo ya fui redimido. Tú me quitaste el velo, yo lo entiendo. Pero tú me sigues amando a mí, Señor, porque cada día yo cometo errores. Entonces, cuando yo comprendo eso y separo el pecado de la persona con la persona, lo que tengo que hacer es perdonar a la persona. Amarla como Dios la ama también, aunque no haya sido todavía redimida o salva por Dios. ¿Sabes? No hay nada tan poderoso en el corazón de un creyente que amar con el amor de Dios a las personas. El cristiano que ama tiene un poder sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios en ti rompe cualquier barrera. Sí, la destruye, quebranta cualquier corazón más duro que exista, penetra el pecado más profundo que haya y sobre todo, glorifica a Dios como nada. Cuando tú y yo amamos a los más difíciles de amar, es una fuerza que emana de nuestro interior por el Espíritu Santo para bendecir a aquellos que están como nosotros estábamos antes. Dios es rico en amor, nos amó. Por tanto, Él pide, número 1, que le amemos. Número 2, que amemos a las personas del mundo. Y número 3, que nos amemos unos a otros como hermanos en la fe. Querido cristiano, no parpadees. Oye bien lo que Dios quiere decirnos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12, dice: y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Dios nos manda a que debemos dejar que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor de Él en nosotros, unos por otros. Por tanto, ese amor unos por otros, ahora estamos hablando entre cristianos, nunca debe de ser superficial, mi querido hermano, nunca. Eso quiere decir nunca debe de ser carnal, nunca. Debemos amarnos profundamente, dice la palabra, ¿sabes? Con todo nuestro corazón.
Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, en la Nueva Traducción Viviente, dice: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso, ahora, tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. En otras palabras, el amor entre cristianos nacidos de nuevo debe de ser profundo y debe de salir de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque solamente así el mundo podrá conocer que nuestro parentesco en la gran familia de Dios es por ese amor que nos tenemos unos a otros. En estos tiempos de pandemia, hermano, qué importante es mostrar el amor hacia el mundo y mostrar el amor hacia mi hermano. El enemigo lo que quiere es aislarnos. ¿Sabes cómo dicen en buen chapín? ¡Sálvese quien pueda! Yo velo por mí, mi familia y los demás. Saber, Dios manda lo contrario. Es el momento justo para que tú y yo, tú con tus otros hermanos en la fe, mostremos al mundo que somos de la gran familia del Señor. El sello divino de que las personas vean que somos genuinos creyentes es que nos amemos unos a otros. Y eso solo viene de Dios, en el corazón del cristiano. Por eso Jesús espera de nosotros lo mismo que Él hizo por nosotros, que nos amemos unos a otros como cristianos, hasta el punto de estar dispuestos de dar nuestra vida. En otras palabras, morir por mis hermanos en la fe. Esto es más extremo, pero reitero, Jesús no nos va a pedir algo que Él no haya hecho por nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16, dice la Biblia: conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. ¡Ay, qué hermoso! Jesús se despojó de sí mismo. ¿Sabes qué nos pide a nosotros el Señor, cristianos amados? Despojarnos, despojarnos. Mira qué lindo es amarnos como hermanos. Hay un necesitado, darles comidita, proveerles dinero, orar por ellos, ir con ellos, saludarlos como están. Mi querido hermano, ¿a cuántos hermanos has llamado de tu iglesia, de la congregación, que estés dispuesto a hacer cualquier cosa por ellos? ¿Estamos pendientes de ellos? Qué hermoso es amarnos, qué hermoso es sentir el amor unos por otros. No solo ser demandantes de amor, más bienaventurado es dar que recibir, dice el Señor en su palabra. Por eso Dios dice que nos amemos unos a otros, al punto de dar nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Sabes? En la Escritura hay varios versículos con las palabras unos a otros, ¿sí? Porque es ahí donde se muestra el amor. Y ahí nos muestra cómo genuinamente, en la práctica, el amor de Dios puede fluir de nosotros los creyentes a otros hermanos. Déjame darte un listadito rapidito. Y si quieres anotarlo, lo anotas. Dios dice que como cristianos debemos de vivir en paz unos con otros. Marcos 9:50. También dice que como cristianos tenemos que amarnos unos a otros. Juan 13:34. También dice que como cristianos debemos mostrarnos respetos unos a otros. Romanos 12:10. También dice que como creyentes debemos aceptarnos unos a otros. Romanos 15:7. Él dice también que como creyentes debemos de ser capaces de enseñarnos unos a otros. Romanos 15:14. También Él dice que como cristianos debemos de dejar de juzgarnos unos con otros.
Romanos 14:13. Él dice en su palabra que todo creyente debe de estar de acuerdo uno con otro. Segunda de Corintios 13:11. También Él expresa en su palabra que por amor nos hagamos servir unos a otros. Eso dice la palabra del Señor en Gálatas 5:13. Qué hermoso. El Señor dice que si somos cristianos verdaderos, debemos de ayudarnos a llevar las cargas unos con otros. Gálatas 6:2. Él dice que si somos creyentes, debemos de ser humildes, amables, pacientes y mostrar un amor con tolerancia unos a otros. Efesios 4:2. El ser amables, ser misericordiosos y perdonarnos unos a otros es el sello de los cristianos. Eso dice Efesios 4:32. Si somos cristianos, no debemos mentirnos unos a otros. Colosenses 3:9. Si somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, Dios nos manda a soportarnos unos a otros. Dice Colosenses 3:13. Él dice, tú eres cristiano y yo también, anímense unos a otros. Eso dice Primera de Tesalonicenses 4:18. El Señor dice, si tú eres mi hijo y ves a otro hijo mío, ayúdense unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. Oh, mis amados, Él dice en Santiago 4:11 algo importante. Cristianos, no se critiquen unos a otros. Y termina diciendo en Santiago 5:9, no se quejen unos contra otros. Hay muchos más, pero te di casi 14 versículos donde Dios habla de todo lo que podemos hacer unos a otros como creyentes, como hijos de Dios, porque Él quiere que nos amemos unos a otros. Quiero ir concluyendo. Escucha lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, oye, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si somos cristianos, la Biblia dice que somos nacidos de nuevo porque amamos y porque conocemos a Dios. En otras palabras, si tú y yo amamos al Señor, es porque hemos nacido de nuevo. Si amamos a la gente y a los cristianos, es porque hemos nacido de nuevo y porque conocemos a Dios. Amarnos como cristianos algunas veces no será fácil, es la verdad. Pero no olvides, debemos elegir siempre, siempre hacer la voluntad de Dios. Estar dispuestos en sacrificio, aun si Dios lo demandaría algún momento, morir por nuestros hermanos. Porque eso es amor. Recordemos, a la medida que más y más amemos a Cristo Jesús, el amar a los demás se nos hará más fácil. Será algo natural. Y Dios mirará que cada uno de nosotros como cristianos, voluntariamente, estamos amando a toda persona. El amor es el sello divino de Dios para con sus hijos. No lo olvides, Dios es rico, rico en misericordia, en amor y en gracia. Cristiano, Él te ha hecho rico ya. Ahora Él quiere que nosotros le amemos a Él con esa abundancia de amor. Amemos al mundo y amemos a nuestro hermano. Yo quiero desafiarte y motivarte. Haz rico a cada persona que esté contigo, dándole el amor de Dios. Si tú no eres cristiano, no has recibido a Cristo en tu corazón, no has recibido el perdón del Señor, ahora es el momento. Deja que Él te perdone, pague tus pecados, o más bien los perdone porque los pagó en la cruz, para que tú seas rico también en misericordia, en gracia y en amor, y puedas amar a Dios y a tu prójimo. Oremos todos, oremos. Por favor, digámosle al Señor, Padre,
Muchas gracias por esta palabra que tú nos has dado en este día maravilloso. He comprendido que tú eres rico, Señor, riquísimo en misericordia, en gracia y en amor. Me has hecho rico como hijo tuyo, Señor. Ahora tú nos pides en amor que también te amemos porque tú diste todo por nosotros, que te amemos genuinamente, Señor, pero que amemos al mundo. El mundo está necesitado de tu amor, necesita de cristianos llenos de tu Espíritu Santo para poder amarlo, Señor, aunque a veces no es fácil. No seamos comprendidos, aunque haya a veces rechazo. A veces, Señor, nos sintamos mal. No importa, porque tú, Señor, nos amaste aún estando nosotros en pecado, en nuestros delitos, muertos. Ahí nos amaste. De la misma manera tenemos que amar al mundo, cuanto no más a nuestros hermanos de la familia, de la fe, mis hermanos en Cristo. Señor, haznos personas espirituales. Y tú que no eres creyente, dile: perdóname, Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Límpiame, entra a mi corazón, cambia mi vida. A partir de hoy, soy tu hijo, Señor. Quiero caminar en ti, ser rico en amor para amarte a ti y a mi prójimo como a mí mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Ama sin medida. Ama libremente. Ama como Dios te amó. Que el Señor te bendiga ricamente. Amén.